Copié lo que es toda esta estructura, control A, control C, control V en SQL Server. El que estoy usando es el 2018. Por aquí lo podemos ver. Para avanzar ya había hecho estos pasos. Luego seleccionamos todo y presioné F5 o lo que es igual ejecutar. Luego me dijo comandos completados satisfactoriamente. Como podemos ver, aquí está la base de datos pre-origen, pre-opinión, perdón, con todas sus tablas, categoría, ganadores, preguntas, respuestas y tipos. Luego de esto, procedemos a lo que es la creación a diseñar el data warehouse. Para ello, nos vamos a lo que es SQL Server. Dice en uno de los requerimientos que el nombre del data warehouse debe ser mi primer apellido más mi primer nombre. Aquí creamos la base de datos con mi primer apellido y nombre. Lo usamos. Creamos las dimensiones. Empezamos con tiempo. El tiempo tiene como llave una fecha en formato ISO, la cual es un entero. Tiene una fecha del tipo date time. Tiene lo que es día, mes y año. Esta fecha estará relacionada, como podemos ver, en la base de datos transaccional, en la tabla de ganadores con la fecha hora, con el campo fecha hora. Luego tenemos la dimensión categorías, tenemos la dimensión tipos y la dimensión ganadores. Luego la tabla de hechos, la cual está relacionada con cada una de las dimensiones. Por aquí podemos ver la dimensión tiempo, la dimensión categoría, la dimensión tipo y la dimensión ganadores. Luego de relacionar cada una de las dimensiones, tenemos lo que son las medidas. Para este caso he considerado la medida número de la tabla ganadores. Luego de esto procedemos a crear luego de tener la estructura, a crear lo que es el data warehouse. Igual presionando control A para seleccionar todo y F5 para ejecutar estos comandos. Bueno, aquí me está dando eso porque ya antes la había creado. Como podemos ver, ya hay un objeto con el nombre dim categorías, pero ya está creada. Como podemos ver, aquí está Ortiz Daniel con las tablas dim categoría, dim tiempo, dim tipos, dim ganadores y la tabla fact. Bueno, anteriormente a este video había estado haciendo unas pruebas. Ahora continuaremos con lo que es el punto 2. Ya diseñamos el data warehouse con el requerimiento del nombre. En el punto 2 dice cree un paquete que llena una de las dimensiones que diseñe. El paquete deberá cumplir con los siguientes puntos. Bueno, la dimensión que he considerado para llenar desde la base de transaccionales, la dimensión categorías. Para este caso, obviamente para llenar el data warehouse debe de tener la dimensión que yo haya seleccionado o haya elegido, debe de tener datos. Para eso tuve que
agregar manualmente una serie de datos en la tabla categorías. Como podemos ver, aquí fui agregando cada uno de estos datos manualmente. Podemos poner, por ejemplo, un ID 20, no sé, alguna categoría nueva, podría ser computadoras, tal vez, no sé. Vamos a ponerle de ejemplo computadoras. Ahí está. Cada una de estas las hice manualmente para tener de dónde extraer datos para nuestro data warehouse. Luego de esto, dice crear un paquete que llena cada una de las dimensiones que diseña. El paquete deberá cumplir con los siguientes puntos. Su origen de datos debe ser la base de datos opinión, y su destino debe de ser el data warehouse. Como he seleccionado la tabla categorías, nuestro origen va a ser categorías de la base de datos transaccional, y nuestro destino será, como podemos ver por aquí, la dimensión categorías del data warehouse. Para esto nos vamos a Visual Studio, y en este caso creé un nuevo proyecto del tipo Integration Service, proyecto de Integration Service, y con el nombre perdón, mi apellido más mi nombre. Luego le di a aceptar y se creó lo que es el proyecto. Luego de eso, aquí tenemos un proyecto vacío. Agregué lo que es una tarea flujo de datos. Luego le di doble clic. Dentro de esta tarea ya podemos agregar lo que son los orígenes destino para el paquete. El paquete se llama examen módulo 2, por aquí lo podemos ver. Empecé de primero creando lo que son las conexiones. Las conexiones están por aquí. El destino, el origen, y más adelante nos piden en los siguientes puntos lo que son los errores. Eso lo veremos después. Para empezar, empezaremos con el origen. Aquí le di en nueva conexión de ado.net, ya que nuestro origen y destino igual es de SQL Server como origen. Luego de esto le di en nueva, y aquí puse lo que son los datos siguientes. Origen, doble clic, localhost, debido a que me conectaría a la base de datos local, y bueno, he elegido conectarme a la base de datos local. Somos en la base de datos local por cuestiones de tiempo y porque se me hacía más fácil que en Azure. Le ponemos aquí en localhost nombre de usuario SA y la contraseña creada en SA. Para ponerle la contraseña SA, me fui a lo que es seguridad, logins, y aquí en usuario le di en propiedades, y aquí le cambié la contraseña. Bueno, no la cambio porque ya la había cambiado anteriormente, ¿verdad? Luego de eso seleccionamos la base de datos de origen, la cual es la base de datos transaccional, que sería pre-opinión, la que nos brindó el ingeniero. Luego de esto probamos la conexión, se probó correctamente la conexión, y aceptar.
Luego hacemos exactamente lo mismo, solamente que cambiando obviamente la base de datos, que sería el data warehouse, para la conexión de destino. Aquí, como podemos ver, este la base de datos a la que nos conectamos es a la que creamos y diseñamos en el punto uno, que dice que tiene que tener mi primer apellido más mi primer nombre. Aquí está. Y hacemos exactamente lo mismo: localhost, uso el mismo usuario. Y luego de eso agregamos lo que son el origen y destino. Para agregar el origen me fui a otros orígenes, origen de ado.net. Para agregar el destino me fui a otros destinos, igualmente destino de ado.net, y lo agregué. Luego de esto le di doble clic. Aquí me pide lo que es el administrador de conexiones de ado.net. Aquí la conexión que había creado de origen anteriormente, ¿verdad? Origen.preopinión. Y la tabla que había seleccionado, la cual comenté anteriormente, que era categorías. Este, Al principio aquí había aparecido en blanco, tuve que darle en nueva y seleccionar la conexión anteriormente creada, ¿verdad? Luego nos vamos a columnas. En columnas podemos ver las columnas que tiene esa tabla. La tabla de categorías en la base de datos transaccional. Salida de error lo estaremos viendo más adelante. Luego exactamente hacemos lo mismo, doble clic para el destino. El destino igualmente, aquí estaba en blanco, le di en nuevo, seleccioné, a diferencia del anterior, el destino, el cual es Ortiz Daniel, el cual es el data warehouse en las bases de datos de SQL, ¿verdad? Luego en asignaciones hacemos lo que es el mapeo, ID con category key y números con number category. Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole el origen, que sería la base de datos transaccional, y mapeando los campos hacia el destino. ID con category key, números con categorías. La salida de error igualmente en los puntos más adelante lo estaremos viendo. Podemos dar una vista previa, y como les decía anteriormente, a para, para eso tendríamos que tener previamente datos cargados en la tabla que habíamos seleccionado. Aquí podemos ver que son 19, bueno, 20 porque hace poco agregué una. Luego de esto, bueno, con esto estaríamos completando lo que es el literal A. Su origen de datos debe ser la base de datos preopinión, y su destino de datos debe ser el data warehouse. Luego en el punto B nos pide las cadenas de conexión deberán ser almacenadas en un archivo de configuración de tsconfig. Para ese punto lo que básicamente hay que hacer es parametrizar cada una de las conexiones. Para esto le di clic derecho en la conexión, por ejemplo destino o por ejemplo origen, para empezar, y lo que es parametrizar aquí la propiedad connection stream. Con esto lo que se hace es guardar en un archivo XML las conexiones. Ese archivo XML está guardado en la carpeta de nuestro proyecto. En este caso está en Visual Studio 2015 Projects,
este el proyecto que creé, que era con mi apellido más mi nombre, dentro del mismo nombre, está en lo que es project.params. Aquí podemos abrirlo para ver, y aquí están creadas los que son el origen y el destino, las dos conexiones de origen y destino, que es como lo piden el punto B. Para esto, en la explicación, como estaba diciendo, le di clic derecho, parametrizar. Aquí tiene que estar en proyecto, requerido, el nombre, en crear uno nuevo, y le di a aceptar. Igualmente para destino. Luego de esto, dice en el punto C, en el literal C, perdón, deberá registrar en el visor de sucesos de Windows cualquier error encontrado. Para registrarlo en el visor de sucesos de Windows, lo que hice fue en salida de error, le di en redirigir fila en todos. Bueno, aquí también tendría que estar en redirigir fila, aunque el más importante es en esa parte de arriba, ¿verdad? Aquí le puse en truncamiento, en el caso de como nos explicaba el ingeniero, de cuando, por ejemplo, algún campo es mayor y no se pueda insertar correctamente, la longitud podría ser mayor, o en el caso de cualquier otro error, redirigirá la fila ya sea a un archivo de error, o en este caso, como nos está pidiendo, a el visor de sucesos de Windows. Bueno, para esto le di en abrir visor de eventos. Aquí escribí visor de eventos. En configuración, aquí le di clic y me salió esta pestaña. Aquí estaremos viendo lo que son los errores redirigidos, ¿verdad? Este, de ahí le di aceptar. Hice esto para el origen y el destino. Aquí me fui a la pestaña de registro, selecciono esta, esta opción, luego agregué aquí lo que es el registro de eventos de Windows. Esta opción le di agregar. Bueno, más adelante también nos pide en el siguiente punto un archivo de texto. Para poder ir avanzando, vamos a ver casi los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, empezamos con el de Windows primero. Para el de Windows, que es el que les estaba comentando anteriormente, y lo agregué en detalles. Seleccioné lo que son la primera, procesa eventos de error, y procesa los errores de tarea, que son básicamente los dos principales de errores. Luego también seleccioné el proveedor de registros para archivos de texto. Este es para el punto, para el literal D, que nos pide deberá manejar los errores de tal manera que si la carga de datos falla,
deberá almacenar en un archivo de texto el mensaje de error encontrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el punto C y D, se podría decir. Luego le di aceptar, hice lo mismo para origen y destino. Para el, bueno, aquí básicamente ya se podrían estar viendo los errores en el visor de Windows, pero para el archivo, para que se cree el archivo, fue necesario agregar un destino de archivos planos. Este está en otros destinos. Por aquí tiene que estar destino de archivo plano, destino, aquí está. Agregué este lo mapeé para aquí. Aquí igualmente se mapean las columnas. Este, luego de eso, en salida de error, como habíamos comentado antes, también redirigimos la fila. Bueno, y eso también. El de, bueno, lo que no he explicado quizás es la ruta del archivo de error. Para el caso que de un archivo de error hay que definirle lo que es la ruta. Esto lo podemos ver en registro y aquí en la configuración que agregamos para el archivo de texto. Aquí es donde debemos definirle una nueva conexión. En la nueva conexión le ponemos crear archivo, luego examinar y la ruta donde queremos que guarde nuestro archivo .log. En mi caso yo he elegido guardarlo en el mismo proyecto, ¿verdad? En una carpeta aparte, que se llama logs. Bueno, luego le di aceptar. Bueno, ya lo tenía creado, ¿verdad? Para el de Windows, como mencioné anteriormente, no es necesario eso, ya que lo podremos ver en el visor de eventos. Cualquier error estará logueando en lo que es un archivo .log y además lo podremos ver en el visor de eventos de Windows. Vamos a ver qué más. El paquete deberá ejecutarse sin ningún error durante su ejecución. Vamos a probar que no existan datos en la base de datos del Data Warehouse, que sería Ortiz Daniel. En la de categorías vamos a ver si no tiene datos actualmente. Bueno, anteriormente había estado probando, ¿verdad? Si hay datos, entonces borraremos lo que son esos datos. Como podemos ver, aquí ya se borraron 19 filas afectadas. Vamos a volver a ver si tiene datos. Ahora ya no tendría que tener. Exactamente, ya no tiene, ya las hemos borrado. Procederemos a ejecutar el paquete para que agarre los datos que tiene la base de datos, que en este caso ya no son 19 como habíamos visto
hace un ratito, agregamos unas más y en este caso se agregarán 20. Vamos a ejecutar lo que es el paquete. En caso de error podremos aprovechar y ver en los archivos de log y el visor de consola. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver el archivo de logs. Dice que el último error se registró a las 4:17:5 segundos. Ahorita son lo que son las 5:13. Por lo cual no tuvo que haber dado errores. Vamos a ver el archivo de logs. Fin de la ejecución del paquete, inicio de la ejecución del paquete, ¿verdad? Tendría que haberse ejecutado correctamente. Vamos a ir a ver lo que es la dimensión categorías, seleccionar el top 1000 filas y aquí, como podemos ver, se han ejecutado 20 filas, se han agregado, perdón. Como le dimos delete y not truncate, la llave primaria no se reinició desde el 1, sino que inició desde el 20 porque anteriormente tenía hasta el 19, ¿verdad? Bueno, pero como, como hemos podido ver, si se ejecutó el paquete correctamente. Lo que nos queda entonces es probar que dé algún tipo de error. Para ello, no sé, podríamos ejecutarlo otra vez a ver si da error. Bueno, no dio error, se agregaron otros 20, entonces vamos a ver F5. Exactamente, ahora hay 40 registros. Para que dé error entonces vamos a editar la base de datos transaccional. Opinión, tablas, categorías. Parece que le habíamos puesto varchar 50 en la creación del data warehouse en el número de la categoría, ¿verdad? Vamos a ver. mm, Vamos a ver si podemos editar el ID. Número 1 le vamos a poner un número algo grande. No es válido. Vamos a ejecutarlo ahora a ver si da error. No dio error. Vamos a ir. Uy, no era esa, era Ortiz Daniel, ¿verdad? Categorías, seleccionar top 1000. Tendría que tener 60.
aquí no lo está tomando entonces de la transaccional. Bueno, vamos a generar tal vez podríamos editar la conexión para que dé error. Vamos a editar la conexión de origen. Le vamos a poner una contraseña mala. Probar conexión, exactamente. Vamos a ejecutarlo ahora. Ejecutar paquete. Vamos a ver si se ha generado. Al parecer no se generó el archivo de error. Bueno, aquí sí nos dice que nos dio error. Inicio fin, el administrador de conexiones. Vamos a ver aquí. Vamos a darle F5, no se estaba actualizando, por eso no se mostraban los errores. Pero aquí, como podemos ver, a las 5:19, hace exactamente un minuto, cuando ejecutamos el paquete, cuando ya le habíamos cambiado la contraseña por una errónea al origen, a la conexión de origen, fue donde nos dio el siguiente error, que es: se produjeron errores al validar la tarea. Que tendría que ser el mismo que está en el archivo de logs. Creo que se la cambié a origen, entonces bueno, se la cambié a origen, entonces por eso nos da el error en lo que es el origen. Aquí, como podemos ver, se produjeron errores al validar, y es uno de este tipo, on error, y en el visor es del tipo igualmente, del mismo tipo, como podemos ver por aquí. ¿Qué más faltaría? El paquete deberá ejecutarse sin ningún error. Bueno, anteriormente ya lo habíamos ejecutado, se agregaron las filas, ¿verdad? Se ejecutó al principio sin ningún error. Luego lo que hicimos fue generar un error cambiándole la conexión por una la conexión de origen por una contraseña errónea.